los trenes. Norberto Rosendo, bienvenido. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, ingeniero, ¿usted conoce particularmente lo que ha estado ocurriendo en la línea Sarmiento? Yo quería agregar algo a lo que dijo el amigo Clipper. El sistema de inversión funciona de la siguiente manera. El Estado paga obras. Es decir, el Estado le paga a TVA para que reconstruya un vagón, un coche. Si se rompe, por ejemplo. No. Es un mantenimiento periódico que se hace cada tantos años, que son las reconstrucciones que se hacen dentro de MFER, que es la fábrica de emprendimiento ferroviario, que es del mismo grupo, que era lo que era Fabricaciones Militares. ¿Del mismo grupo a qué se refiere? Al grupo Plaza. Todo esto es del grupo B. El grupo Plaza es un sistema integrado, tienen todo el paquete. Hacen el mantenimiento, hacen el mantenimiento pesado y tiene la concesión de salud. Exactamente. Entonces, el Estado contrata la reparación de un vagón. Y el concesionario, cuando recibe ese vagón que supuestamente está reparado a nuevo, tiene que mantenerlo. Entonces, ¿qué pasa? El concesionario no lo mantiene. Entonces hace un doble negocio. Por un lado se ahorra la plata del mantenimiento que no gasta y acelera la nueva reconstrucción. Entonces gana dos veces. Gana lo que se ahorró del mantenimiento que no hizo y gana con el nuevo contrato de reconstrucción que lo tiene que volver a hacer. En la vía se ve muy claro. Por ejemplo, una vía larga soldada, como la estamos haciendo nuevo, vía pesada, larga soldada, tiene que durar 100 años. ¿Se hace hoy y dura 100 años? Tiene que durar 100 años, si uno hace los mantenimientos. Claro. Y no está durando 20. ¿Por qué? Porque no ponen un tornillo. Una vez que se terminó de poner la vía, no le ponen ni un tornillo. Entonces la dejan que se degrade para volverla a hacer. Ingeniero, ¿qué pudo haber pasado ayer? Nada, es un problema de mantenimiento, lo que venimos hablando. De los 8 compresores funcionaban 5, tal vez funcionarían a 50 o 40%. El maquinista hace la primera aplicación de 40 a 45 kilómetros, que es la velocidad del tren, reduce a 26 para entrar a andén, y cuando va a hacer la segunda aplicación no tenía más aire. Primer problema. Dicen que se hizo una medición del aire que quedaba en el tren y que había alrededor de 3,5 kilos todavía de presión y que eso alcanzaría para frenar. ¿Puede ser esto? No, imposible. Imposible. Después del choque no pudo hacer absolutamente ningún tipo de medición porque se rompieron todos los caños. Entonces no hay absolutamente ninguna posibilidad de hacer ningún tipo de medición después del choque. Okay. Primero y principal. El segundo problema es el vagón que colapsa. Los muertos se producen donde el vagón se hunde. Claro, ¿por qué se monta el segundo vagón sobre el primero y lo aprieta? Porque el vagón colapsa. Es decir, la estructura de ese vagón está mal. Esos vagones están preparados para recibir un impacto de 70 toneladas. ¿Y de cuánto fue este impacto? Y a 20 kilómetros por hora con ese tren, con los paragolpes, tiene que haber sido menor. No, habría que calcular, no tengo hecho el cálculo. O sea, debería haber aguantado el... Sí, en impacto en paragolpes y por la experiencia que hay en otros choques, tenía que haberse por ahí, los vagones hacen así, se aprietan las punteras, pero no colapsa. Este vagón colapsó, se metió para adentro. Eso, a ver, ¿por qué? ¿Por qué pasó? Es porque la reparación no fue mal hecha. La reparación general fue una reparación deficiente. Luego le pusieron chapa más fina, le pusieron chapa de una calidad que no correspondía, o no le pusieron los refuerzos. Claro. O las tres. Por ejemplo, perdón, ingeniero, sí. Me decía, no importa quién, una fuente de la Fiscalía que está investigando, el doctor Federico Delgado, que ya ordenaron hacer pericias sobre la chapa de los vagones, sí, para ver en qué estado estaba. Y lo segundo, porque ellos tienen la versión que, por ejemplo, no todos los vagones tienen la misma altura. Sí. Que es muy posible que el de adelante, el primer vagón, haya estado a una altura y un poquito más alto el segundo vagón, eso es muy por común. eso se acopló. Por eso se monta y pega sobre un sector un poquito más débil que Eso se produce por desgaste de las ruedas. Las ruedas, en el proceso de mantenimiento, a medida que se van desgastando, hay que ir compensando los elásticos para tener eso cuesta plata, para tener la misma altura en todo el tren, pues si no pasa eso. No creo que haya sido. Acá colapsó la estructura. ¿Por qué colapsa la estructura de un vagón y no la de los otros? Porque estaba más débil. Porque por alguna razón estaba más débil. O la chapa podrida, o la chapa más fina, o la chapa de una calidad que no corresponde, o faltaban parantes. Ingeniero, con toda la experiencia que usted tiene, ¿usted descarta totalmente el error humano o deja abierta una pequeña puerta para que tal vez, haya, si se prueba, por supuesto, y demás? El hombre probablemente pierda las piernas. Yo no creo que nadie en su sano juicio haga una cosa de esa.
pero nadie habla de que lo hizo a propósito. No, él tiró el freno no anduvo. Que podía haber hecho más cosas probablemente, pero... ¿Usted descarta totalmente que haya habido una mala praxis del En absoluto, del sí, maquinista? totalmente. No tuvo tiempo de hacer una mala praxis. Eso ocurrió, todo el accidente ocurre en 10 segundos. Él tira el freno, cuando tira la segunda vez el freno no hay aire. ¿El freno de emergencia, en qué se aplicó en este caso? No, el freno de emergencia es el mismo freno que tiene una sobreválvula que lo habilita más rápido, es una aplicación de emergencia. Pero yo no tengo aire en el depósito principal, no tengo ni freno de emergencia. Hay un tercer sistema que es un freno a mano, que no sé si estaría habilitado en este coche. Pero no hay tiempo de ponerlo. No tuvo tiempo. ¿El freno de emergencia se aplicó o no se aplicó? Y no, si no había aire. Ok. ¿Funciona con el mismo aire? Funciona con el mismo aire. La aplicación de emergencia... A mí me dijeron que los vagones Toshiba, cuando se quedan sin aire... No funciona. Se aprieta automáticamente el freno de emergencia. ¿Es correcto esto? No, el Toshiba cuando se queda... No, el Toshiba cuando se queda sin aire no tracciona. Porque hay una válvula que impide que uno lo ponga en marcha. También hay una válvula que impide que cuando las puertas estén abiertas caminen. Pero nosotros no estamos cansados de ver... Bueno. Ingeniero, ¿cómo opera la carga o sobrecarga de pasajeros al momento de, por ejemplo, aplicar frenos o la operatividad normal del tren? Aumenta la masa del tren y aumenta la distancia de frenado. Un tren sobrecargado tiene una distancia de frenado más larga. ¿Estos trenes tienen una capacidad máxima de sí, carga? Sí, están en 200. ¿O es lo que venga? No, es lo que venga. Pero no hay un... Bueno, pero lo máximo. que vemos es que sube toda la gente que quiere subir. Digamos, están... estos coches, los japoneses los tenían, cuando vinieron originalmente, tenían un sistema de asientos que tenía ocupado mucho lugar, que impidía que subiera más cantidad de pasajeros. Es decir, eran asientos mucho más cómodos, los viejos asientos verdes que tenían estos vagones, que eran más grandes, entonces ocupaban más metros cuadrados e impedía que subiera más gente. Por una cuestión física, nada. Por una cuestión física. El concesionario los saca los asientos, pone asientos más livianos y reduce el espacio. Entonces se aumenta el espacio. Aumenta el espacio para que entre más gente y reduce el peso al reducir el peso de los vagones, de los asientos. En mi opinión... Pero aumenta el peso por mayor cantidad de gente. No, se compensa, más o menos está en el mismo orden. Los pasajeros de más se compensan con la diferencia de asientos que se sacaron. En mi opinión, estos asientos son más peligrosos. ¿Al momento de un accidente? En el momento de un accidente, como lo vimos en el caso del San Martín. Porque no tienen, el acoginado es muy breve, porque se desprenden, porque son más débiles, entonces se convierten en un nuevo elemento que atenta contra la gente. El asiento es algo que tiene que estar firmemente anclado de manera que no se arranque en un accidente. Si uno tiene un asiento endeble, el asiento se arranca y es un elemento más que va en contra de la gente. En mi opinión, los asientos no son adecuados. ¿Eso pudo tener que ver con esta tragedia? No, le pregunto por la gente que quedó atrapada. Probablemente. Ayudó a que la gente quede atrapada. ¿Sí? Probablemente. No es determinante, ¿no es cierto? Pero, digamos, es un tema que suma. Digo, pero el hecho de que lleve tantos pasajeros, ¿no es cierto? Acá el tema es estructural, la estructura del vehículo. El vehículo no debió colapsar, no se debió volcar sobre sí mismo. Eso es lo que nos produjo los muertos. Y el vagón... A ver, usted dice que puede ser por fallas en la estructura del vagón. Sin ninguna duda. ¿Y es el vagón que más presión recibe al ser el primero? Porque después vienen 7 vagones más. Y que no colapsan. Que no colapsan. No, es el que más presión recibe, el que más presión recibe es el que pega contra el paragolpe. El primero. El primero. Y nosotros pero la parte delantera aguantó bastante bien. Es lo que yo le digo. Aunque por supuesto la cabina del motor se le acható, pero no colapsó, no se metió para adentro. Es cierto. Entonces, ¿por qué? Porque el segundo vagón estaba más débil, entonces fue el que colapsó. O sea, claro. Un par de cosas. La Auditoría General de la Nación, por ejemplo, dice, primero, que no se cumplió con el plan de inversiones que se había comprometido, que debería... Las inversiones las tenía que hacer el Estado. Lo que ellos no hacen es la plata que le da el Estado gastarla en el mantenimiento. Está mal. Por supuesto, por eso compraron los colectivos en la provincia de Buenos Aires. Y entre las cosas que objeta y del sistema de frenado del que estábamos hablando, es, por ejemplo, dice que se detectaron roturas de casi el 70% de las zapatas. ¿Qué es esto? Las zapatas son los elementos que aprietan la rueda. Son elementos de desgaste, que tiene hasta un determinado momento y después hay que cambiarlos. Es un elemento que se descarta. Es como la zapata de freno del auto.